¿quién dijo que el postre tiene que ser sinónimo de azúcar refinada, de harina de trigo que inflama y de aditivos artificiales? Hoy vamos a preparar un postre en capas, delicioso y saludable. Es una experiencia de texturas, crocante y cremoso, con el toque especial del cacao amargo. ¿Y por qué nos beneficia este postre? Ingredientes son estos, algo muy importante, sabemos exactamente qué tiene. Eliminamos los aceites vegetales refinados y los jarabes de alta fructosa. Nos va a aportar una nutrición real. Usamos grasas reales, cacao amargo con antioxidantes y el almidón de la mandioca, que preparado así es un alimento que cuida nuestra biología. Es un postre saciante. A diferencia de los postres industriales que solemos conseguir en cualquier supermercado, este es denso y nutritivo, nos deja saciados. Cuando solemos comprar postres comerciales, comemos y comemos y comemos y comemos, es como que no tuviéramos fin. Bueno, esta es la diferencia cuando comemos algo que nos nutre. Para esta receta vamos a usar 110 gramos de farina de mandioca o 9 cucharadas soperas. Empezamos con la base de todo. La farina es un carbohidrato de raíces noble, un alimento ancestral que, a diferencia de las harinas refinadas de trigo, no inflama nuestro cuerpo. Y vamos a agregar 4 cucharadas de manteca, que son 30 gramos. No le tengamos miedo a la manteca de buena calidad. Es una grasa saturada natural fundamental para nuestra salud hormonal. Es el vehículo perfecto para que nuestro cuerpo pueda absorber correctamente las vitaminas de los otros ingredientes del postre. Vamos a añadir una pizca de sal. Esto es opcional. Ahora vamos a añadir un poco de agua. Y vamos a empezar a unir con las manos. Vamos a hacer un arenado. Voy a añadir un poco más de agua. Bueno, la textura les tiene que quedar así. Es como si fuera una arena mojada. No les tiene que quedar una masa, así que vayan poniendo el agua muy de a poquitito, porque también la manteca va a generar humedad, así que tienen que unir todo muy bien. Ahora vamos a añadir la mezcla al sartén. Al sartén le añadí un poco de grasa para que no se pegue y lo puse a fuego bien bajito porque estos sartenes levantan mucha temperatura. Lo vamos a esparcir bien lo más que podamos porque esto se va a hacer como si fueran miguitas de galleta cuando se cocine. Tienen que cuidar que no se queme. Bueno, ahora sí, ya está listo. Está bien doradito y van a notar que está bien crocante. Ahora lo voy a pasar a un recipiente. Ahora vamos a hacer la parte más rica y cremosa del postre. Vamos a hacer una crema de chocolate. En un recipiente vamos a agregar maicena. La maicena es un almidón que nos permite obtener esa textura sedosa en la crema sin necesidad de añadir espesantes químicos o ultraprocesados industriales. Vamos a añadir una cucharada colmada y media. Ahora vamos a añadir una cucharada sopera de cacao amargo. El cacao amargo puro es una de las mayores fuentes de magnesio, ese mineral que llamamos el mineral antiestrés y que nuestro sistema nervioso tanto necesita. Añadimos una cucharada, no tan colmada, porque después vamos a añadir más chocolate. Mezclamos un poquito. Ahora vamos a añadir una taza de agua. Vamos a mezclar bien para que se unan todos los ingredientes. Ahora vamos a llevarlo a cocinar a fuego bien bajito. Una vez que la crema esté lista, le vamos a añadir una barra de chocolate 70%, que son 21 gramos. Colocamos la mezcla en una ollita y vamos a ir revolviendo constantemente. En este momento vamos a añadir la barra de chocolate. El chocolate 70% es un superalimento, una fuente concentrada de polifenoles y antioxidantes. Son estos compuestos los que protegen a nuestras células del estrés oxidativo del día a día.
Mientras se enfría la crema de chocolate, vamos a preparar la crema batida. Utilizaremos 200 mililitros de crema de leche. Y ahora vamos a batir. La crema de leche aporta ácidos grasos esenciales que nos dan saciedad real. Es nutrición honesta para disfrutar un postre sin que nos pida más y más azúcar. Para quienes quieran endulzar la crema, pueden agregarle un poco de miel. La miel es un alimento vivo, lleno de enzimas, que endulza de forma natural respetando nuestra biología, muy lejos de los edulcorantes sintéticos que dañan nuestra microbiota. Ahora voy a agregar la crema a una manga. Vamos a ir armando los postres en estos vasitos. En la primera capa del postre voy a agregar el arenado de fariña, pero primero lo voy a humedecer un poco con agua. A la crema de chocolate vamos a agregarle 2 cucharadas soperas de crema de leche. Si quieren endulzar la crema, pueden agregarle miel o algún endulzante de su preferencia. Voy a añadir la crema de chocolate al vasito. Ahora les voy a añadir una capa más de masa. Coloqué la crema en una manga para poder decorar. Y les voy a rallar un poco de chocolate 70%. Bueno, y así quedaron los postrecitos. El secreto de este postre para mí es el equilibrio, porque no es un postre que te deja empalagado. Ese contraste entre lo crocante y lo cremoso es lo que le da un toque diferente. Es el broche de oro para una comida especial o ese antojo que merece calidad. ¿Vieron que se puede comer delicioso sin recurrir a un supermercado o a una confitería? Comer sano, como siempre les digo, es recuperar nuestra buena nutrición. Comer con ingredientes, con comida real. Si este video les gustó, les pareció de valor, no se olviden de dejarnos un dedito arriba, compartirlo con quien sientan que les puede venir muy bien y suscríbanse al canal para recibir todos los fines de semana nuevas propuestas. Mi nombre es Danae Aguilar y si te gustaría profundizar en la conexión de tu cuerpo, mente y espíritu, te espero en mi otro canal, Portal Coherencia. Te dejo una tarjeta por acá para que puedas ir a conocerlo. Y si querés más recetas de postres saludables, nutritivos, te voy a dejar por acá una invitación para que vayas a ver otro video con una receta espectacular. Nos vemos en la próxima. Chao.